Hola, ¿qué tal, Celeste? Bienvenida. Es para mí un placer recibirte en esta charla y tenerte de soporte para hablar desde la sociología sobre las herramientas de decisión. Hola Gustavo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a compartir las diapositivas que tenemos para discutir un poco nuestra mirada. Así que ahí vamos, ¿no? Las decisiones en salud desde la sociología. Bien, bueno, más que nada el objetivo es introducir esta otra ciencia desde lo social, de la sociología, y cómo la sociología de la salud eh, se fue introduciendo cada vez más dentro de la medicina, porque obviamente tratan seres humanos y están atravesados por distintos determinantes sociales, que a medida que se van cambiando también los tratamientos es importante que se trabaje interdisciplinariamente. Bueno, acá en la diapositiva dice: los aumentos actuales en la esperanza de vida, considerados un éxito en una política de salud pública y desarrollo socioeconómico, traen una proliferación de enfermedades crónicas, ¿sí? Que aumentan con la edad. Eso es así, Entonces, Celeste. Eso es así, Celeste. Vos sabés que se llama la epidemia de enfermedades crónicas, lo que está pasando en el siglo XXI. Si no, no hubiese atravesado el COVID, digamos, que fue una enfermedad aguda que hemos todos padecido con barbijo, inclusive hace muy poco tiempo, todo lo que sería la enfermedad renal crónica, por ejemplo, junto con otras enfermedades como la diabetes y la obesidad, se llaman como la epidemia de enfermedad crónica del siglo XXI, digamos, ¿no? Tal es así que los sistemas de salud requieren cada vez más dinero para poder manejar estas circunstancias. sí, y a medida que estas enfermedades, bueno, se van desarrollando, los estilos de vida también fueron cambiando y pueden ser claves para desarrollar determinadas enfermedades o no. O sea, tener en cuenta los determinantes sociales al momento de analizar también los distintos padecimientos o enfermedades es muy importante, porque como estamos cada vez viviendo más, o sea, la expectativa de vida se está extendiendo. También están relacionados, bueno, los distintos hábitos como, bueno, alimentos multiprocesados, del sedentarismo, un montón de cambios que el ser humano va teniendo, y bueno, es más prolífero a tener este tipo de enfermedades. Y a su vez la experiencia, ¿no?, del usuario, del paciente, como le suelen decir, en el sistema de salud, es importante que sea analizada para que se vea la totalidad de las dimensiones y que se modifique modelos o instituciones de salud que tienen una metodología de trabajo más tradicional y se pueden vulnerar ciertos derechos, ¿no? Hay una cosa, Justamente, sí. hablando de los derechos, justamente hay una cosa importante que nos ha pasado y que nos atraviesa a los médicos y enfermeros en todo el tiempo. Te cuento que nosotros trabajamos mucho con guías clínicas, ¿no? Guías clínicas que nos dicen Ujú. lo que tenemos que hacer, estudios que se publican, pero a medida, y llamamos eso medicina basada en la evidencia, ¿de acuerdo? O sea, lo tenemos muy, muy claro al método científico para utilizar, y muchas otras medicinas no tradicionales se dejan de lado, digamos, ¿no? O sea, hay un modelo bastante hegemónico también, sobre todo en Occidente, de la construcción de los cuidados de la salud, pero esto también cambia, o sea, nos pasa que la medicina basada en la evidencia va cambiando en el tiempo. Lo que nos decían hace 40 años que era bueno, hoy probablemente nos digan que no. Entonces, empieza a aparecer un concepto donde el médico discute eso, entre no, yo me baso más en mi experiencia y no en lo que me dicen las publicaciones. Por ejemplo, en el caso de diálisis peritoneal, te cuento, hace unos años atrás había un estudio que se llamaba Canusa, hecho en Canadá y Estados Unidos, imagínate, dos potencias desde el punto de vista de la construcción de la ciencia, donde decían de que los pacientes en diálisis peritoneal, para que vivan más, había que usar mayor cantidad de volumen, o sea, mayor cantidad de líquido de diálisis durante el día. Y habían puesto un indicador que era el clearance, se llama así, la depuración de las toxinas en el día. Bueno, hubo un estudio hecho en México que se llamó ADMEX, Adecuación en México, que no era importante la cantidad de líquido, sino otro valor que era la urea. Te cuento que no lo querían publicar. O sea, ¿cómo los mexicanos iban a discutir lo que decía Canadá y Norteamérica? Esto fue el doctor Paniagua y el doctor Alfonso Ramos de México, que lograron cambiar un indicador de una guía clínica de los Estados Unidos. O sea, fue como si fuera el gol de Messi, por así decirlo, bueno, o el gol de quien Sí, fuera, de bueno, quien fuera. en lo académico pasa mucho de que siempre se prioriza lo europeo o lo estadounidense frente a la escuela o a la academia latinoamericana. Por suerte, de a poco eso
se va cambiando en todas las aristas. En sociología pasó lo mismo, que estudiábamos todos autores europeos, pero bueno, para analizar la sociedad latinoamericana se tienen que ver distintos factores estructurales. Y bueno, también algo que a nosotros nos sirve mucho desde la sociología, que creo que estamos más acostumbrados a que las cosas cambien, que por ahí las ciencias un poco más duras, es tener en cuenta que la verdad no es absoluta, entonces es la verdad que tenemos hasta el momento, es el conocimiento que tenemos hasta el momento, y es clave que eso se traslade también al paciente, porque puede ser que se esté tratando justamente con una enfermedad crónica y como lleva tantos años, surge un nuevo tratamiento y eso tiene que ver obviamente con la innovación científica y bueno, estar abiertos a innovar y a lo que está basado en la evidencia nueva, bueno, saber que no hay una única verdad y que justamente a medida que se van haciendo distintas pruebas, estar abiertos obviamente a si es algo mejor para el paciente, ya está probado, de involucrarlo dentro del tratamiento, ¿no? Y darle la opción. Te cuento que para mostrar un poco todo esto cómo ha cambiado, hace 30 años atrás, 25 años atrás, una gran cantidad de personas en Latinoamérica no accedían al tratamiento de diálisis. O sea, una persona tenía enfermedad renal crónica y no podía acceder a diálisis. Hoy, por ejemplo, la mayor parte de los países de Latinoamérica, casi todos los países, tengas obra social o no, tengas dinero para pagar o no, los estados están cubriendo la diálisis. También están cubriendo trasplantes, sin embargo no hay tantos trasplantes como deberíamos, porque no hay donantes, es para hablarlo en otra circunstancia, pero por lo menos en el transcurso de los últimos siglos ha habido somos países jóvenes, tenemos 200 años, ha habido una mejora en ciertos aspectos del acceso a la salud, pero eso sin duda, al fomentar y recomendar qué intervenciones proponen los sistemas de salud, está relacionado con esto del financiamiento. ¿Quién paga la salud? Y eso remodela ciertas posiciones y relaciones sociales. La otra vez en una charla que hemos tenido, yo te contaba, por ejemplo, que no es lo mismo dializarse en un lugar, en una ciudad, no sé, en pleno centro de Bogotá, que dializarse en un pueblo interior del Bogotá. No es lo mismo los médicos que trabajan en un pueblo chico de Argentina o en un pueblo chico de Perú, digamos, tanto por su formación, por la posibilidad de acceder a formaciones, si bien ahora con Internet es mucho más simple formarse, pero también la calidad también del equipo de salud es distinto, o sea que se remodelan estas posiciones y sin duda la economía que ha tratado de lidiar estos problemas de la salud ha aumentado la desigualdad. ¿Cómo ves eso desde la sociología? La desigualdad también en el acceso a salud, pero también en el entendimiento de la persona de su problema de salud. ¿Cómo lo analiza la Sí. sociología? Bueno, en la sociología, si bien más adelante vamos a ver algunos conceptos claves para que me comprendan mejor, lo más importante es entender el contexto de cada persona y que el lenguaje que se utiliza, ya sea en una consulta médica, esté adecuado a cada persona, porque no todos tienen la misma educación y tampoco pueden comprender de la misma manera, ¿sí? También está relacionado justamente con que la medicina o el sistema de salud en general tiene un lenguaje propio que lo hace cada vez más técnico y más difícil de comprender. En cuanto a las desigualdades, siempre se vio desigualdades en cuanto a hospitales públicos, privados, de la calidad de atención y mismo también esto de una persona de bajos recursos no decide a qué médico ir, sino que va al centro de salud que tiene cerca y es el médico que le toca. Ya esa autonomía del paciente está siendo reducida, ¿sí? No tiene una libertad de elección como si lo tiene alguien que está en una clase social más alta. Partiendo desde que no saben, no pueden elegir ni siquiera el centro donde atenderse, ni siquiera el médico, tampoco tienen acceso a la información para saber si el centro donde se están atendiendo está especializado en la patología que ellos tienen, no tienen cuestionamientos o ese empoderamiento del paciente que se estuvo viendo estos últimos años, dado que ellos no cuestionan a una persona que consideran de un estatus superior, ¿sí? Ya viendo cómo se desarrolla la consulta, se ve una simetría mucho mayor que un paciente que tiene un nivel de instrucción muchísimo más alto, por más de que la simetría se da en cuanto a la medicina con el resto de profesionales no médicos o de personas no profesionales, se va viendo cada vez más esa simetría. Entonces, el acceso a la salud está lamentablemente muy restringido en cuanto a la desigualdad, no solo la económica, sino también la educativa. Y las libertades de estas personas se ven coartadas porque no pueden elegir ni con quién atenderse. Imagínate si van a poder elegir qué tratamiento es el mejor para ellos, ¿no? En caso que haya variedad. Vos sabés que me haces ver otra cosa, porque yo tratando
nos pasa a los médicos y a los enfermeros, al equipo de salud, que normalmente cuando hablamos de la vinculación equipo de salud-paciente, ponemos mucho la carga de la desobediencia en el paciente. ¿De acuerdo? O sea, se pone mucho la carga, no solamente de la desobediencia, sino de la construcción de que por qué no puede obedecer, ¿no? Porque es pobre, porque es analfabeto, por lo que sea, ¿no? Se le pone un estereotipo y una estigmatización muy fuerte para también dedicarle el tiempo de la educación. Pero cuando vos estás planteando en tu charla recién con el tema de que no tiene información, los médicos tampoco quieren dar información de cómo son sus resultados. O sea, imaginémonos que un hospital tenga, o una unidad de diálisis peritoneal tenga que decir cómo es su mortalidad o morbilidad y que puedan compararse cuáles son los mejores criterios de atención para poder decidir, digamos. En muchos países del norte, por así decirlo, existe información como una medida también del pago de la política, ¿no? O sea, el Estado o quien fuera paga si su atención es correcta. Eso todavía ni siquiera desde el punto de vista comercial ha llegado a nuestros países realmente, digamos, ¿no? Sí, de hecho esto que mencionabas, ¿no? Del paciente rebelde, por eso nosotros los sociólogos somos como muy reiterativos con tener en cuenta el contexto en donde la persona vive, porque he escuchado comentarios, bueno, cuando trabajaba en salud, o que suelen escucharse de, no, esta persona no se bañó, vino con olor, y bueno, es muy fácil exigir a una persona que se bañe en pleno invierno cuando ni siquiera se sabe las condiciones, que por ahí se tiene que bañar con agua fría haciendo 2 grados bajo cero, o bueno, llegó de trabajar porque está trabajando de noche y llega a la consulta de esa forma, y mismo hasta el paciente se sorprende de que un médico lo quiera revisar, ¿sí? O Qué sea, he bárbaro eso, escuchado ¿no? anécdotas de que un médico le ha dicho, bueno, desvístase que lo voy a revisar, y le dice, ay, doctor, no sabía que me iba a revisar, nunca me revisan, entonces no me bañé hoy. Imagínense en qué situación está esa persona de vulnerabilidad que le da vergüenza de que lo revise un médico porque no se bañó, porque no tenía agua caliente, ¿sí? Entonces, por eso digo, hay que tener en cuenta el contexto social en donde vive esa persona, y que no es que no hace el tratamiento porque no quiere, sino puede ser porque no lo entiende, porque no tiene los medios, porque necesita higienizarse de una manera y vive en una casilla, en una casa en la que no tiene las condiciones, o trabaja muchas horas que lo tiene que hacer, si no, no puede estar en reposo porque no tiene para comer. Entonces, por eso es importante que la medicina tenga en contexto tanto los profesionales de salud, enfermeras, médicos, todos, cuando los revisan, esas condiciones, porque se puede también poner en una situación aún más vulnerable a esa persona de hacérselo notar también, Y el de, tema, ¿por qué no yo te creo bañas? que ahí diste el punto en la tecla, ¿no? Porque nosotros para poder hacer este tratamiento de diálisis domiciliaria tenemos que corregir ciertas conductas para que el paciente pueda dializarse en el hogar. Y si el paciente percibe esa discriminación o si percibe ese miedo para sacarse la ropa porque está sucio, por temor a que le digan algo, es muy probable que no pueda aprender. Digamos, ya a partir de allí, de esas circunstancias donde no existe una horizontalidad para la educación, es muy difícil porque la relación adulto-adulto requiere horizontalidad. O sea, la educación requiere, en este contexto de enfermedad crónica, manejar cierto nivel de horizontalidad. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso. Y vos sabés que hay una serie de estudios que vamos a ver muy poquito hoy al final, y luego probablemente en la próxima clase los que tenemos contigo también los desarrollamos más. La idea es que nos ayudes a mirar desde tu praxis estos estudios que están hechos en sociología. Se llama marco ecológico social y se utiliza para comprender la dinámica entre varios factores personales y ambientales. Si bien este marco reconoce que los individuos tienen autoridad para tomar sus decisiones relacionadas con la salud, su entorno puede ayudar o generar un obstáculo para esa toma de decisiones. Esto es muy común, vos sabés que acá en Latinoamérica es muy común. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Norteamérica, perdón, y en Europa, los pacientes van solos. En cambio, acá todos participan de la decisión, digamos, ¿no? O sea, cuando alguien tiene que tomar una decisión difícil, y si tiene familia, puede ser que no la tenga, pero gran cantidad de personas tienen familia, todo el mundo participa de la decisión. Viene el nieto, viene el hijo que no estuvo en los últimos 10 años, se toma el colectivo para llegar al otro día para ver por qué su papá va a entrar a diálisis o su mamá va a entrar a diálisis, y todos opinan, digamos, ¿no? Y buscan referentes opinadores
de su localidad, ¿no? ¿Qué le pasó a alguien que conocía que estaba en diálisis y que le fue mal o bien con tal técnica, digamos? O sea, sin duda allí empiezan a considerarse niveles individuales, interpersonales, organizativos, comunitarios, políticos y nacionales. Eso es lo que sería como una cuestión media de factores macro, ¿no? ¿Cómo pensás que estos factores macros influyen en las decisiones en salud? ¿Son importantes? ¿Son cambiables? ¿Son Sí. posibles cambiar? Em, En realidad, más que cambiar, yo considero que es importante que se tengan en cuenta al momento de la atención. Por eso también hablamos de una medicina centrada en el paciente y en su familia, porque se tiene que contemplar todos los vínculos, no únicamente a la persona que se está tratando, sino cómo le va a afectar al núcleo familiar y mismo si son tomadores de decisiones porque influyen en el paciente, también hay que atenderlos de determinada forma para saber por qué, de dónde vienen esas creencias, como decíamos, ¿no? Si vienen con raíces religiosas, si vienen con raíces espirituales, o si es algo de la praxis de al no saber, al no entender o no comprender el lenguaje médico, acuden a una persona de igual a igual que le pueda explicar con unas palabras más amenas. Entonces, Ahí nuevamente, también, ahí Cele me diste también un punto importante que es el paciente experto, ¿no? Esto es un poco de la idea del trabajo de estos dos módulos, de estos 2 meses que tenemos en nuestra sociedad, que es tratar de construir la idea del paciente experto, porque es muy importante que la unidad cuente con un paciente experto que pueda contar de su propia vivencia y experiencia cómo ha enfrentado esta falta de conocimiento y esta falta de proceso para tomar decisiones compartidas. Y este tema es sí, importante, ¿no? Porque este conocimiento, seguro que más adelante en el curso lo vamos a volver a tomar, que es cómo se construye el material de comunicación, o sea, cómo le comunicas al otro, porque muchas veces los médicos siguen utilizando lo que vos bien definiste, el lenguaje técnico, y quieren que el paciente aprenda tal cosa. Yo te cuento, la bolsa de diálisis peritoneal son 2 bolsas, una bolsa que tiene líquido y otra bolsa que no tiene, unidas por una Y, una Y, son 2 canaletas de plástico, y ahí va unido. Y tiene un plástico verde que hay que romper para que el líquido salga, ¿no? Eso se llama frangible, frangible. ujú, Los pacientes no pueden decir la palabra frangible, o sea, no les sale. Imagínate la primera vez que va, le da la bolsa, tiene que empezar a deslizarse, rompa el frangible. La persona hasta que pueda retener el nombre frangible no puede aprender más nada, ¿no? Y no se animan a no, no, decir y cosito aparte verde, ¿no? El cosito la verde. condición, ¿no? La condición de esa persona, ¿no? Sabe que se tiene que hacer ese tratamiento con autonomía, que de eso depende su bienestar, le están explicando algo y en ese momento le están pasando 80.000 cosas por la cabeza, obviamente no va a retener la palabra frangible, es mejor decirle el plastiquito verde, mostrárselo o de ponerle una etiqueta a eso, que es eso lo que tiene que romper, remarcárselo, que pretender que el paciente o la persona, mejor dicho, eh, utilice un lenguaje tan técnico. Mismo tengo, por ejemplo, un caso en el hospital donde yo trabajaba, usábamos esto que vos mencionabas del paciente experto, que es una persona que se hizo la colectomía, bueno, hoy tiene que vivir con la bolsa, ¿no? Entonces, es muy difícil que los pacientes se adecúen a ese tratamiento y que sigan, o sea, y porque es algo que les cambia el contexto de vida, a veces son pacientes muy jóvenes que tienen que vivir con una bolsa que los hace estar en situaciones en donde, bueno, si se le mancha, se tienen la camisa manchada, olor, bueno, distintas circunstancias que tienen conocidos por ahí que han pasado por eso y no quieren hacérselo y prefieren tener el cáncer de colon y no hacerlo. Entonces teníamos en el hospital una persona que había atravesado todo eso, muy complejo era su tratamiento, diferentes cirugías, y bueno, cuando hay un paciente difícil, se les pide a esta persona que lo llame por teléfono, que le explique cómo es, cómo él vive, para que también sepan cómo es, porque es muy difícil de imaginárselo sin haber pasado por eso. Entonces hay mucha gente que por ahí va a la cirugía y después de la cirugía recae y se deprime porque no pueden entender cómo es su nueva calidad de vida y cómo se tiene que adaptar la rutina a ese tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante tener esos aliados dentro de los pacientes para que ayuden y colaboren en la adaptación de un Claro, tratamiento, entonces ¿no? que Más una enfermedad crónica. la idea de construir un paciente experto o de diseñar materiales específicos de acuerdo a la regionalidad, al lenguaje y al modo, Ujú, falta mucho, ujú.
de las unidades de diálisis peritoneal en toda Latinoamérica, para que puedan tener esta estructura. Y te soy honesto, para que el sistema, me refiero con ello a los sistemas sanitarios, a los políticos de salud, reconozcan esa necesidad. Porque ese recurso es tiempo y dinero para los sistemas sanitarios. Entonces, tener una persona que diseñe material específico o que actúe como un coaching o como un entrenador, que es lo que se requiere para la atención centrada en la persona, involucra tener procesos para que se puedan tomar estas decisiones compartidas. Y los procesos requieren tareas, actividades e hitos. O sea, es decir, bueno, yo voy a tener tareas, subtareas, actividades que van a ir llevándose a cabo para que este paciente pueda decidir correctamente, y el hito final sería una decisión de acuerdo a sus propias necesidades y no a las del sistema de salud o no a la de los Claro. médicos y enfermeros que participan. Entonces, esto es interesante cómo la sociología interviene de esta mirada y si uno y pretende aprenderlo, es muy bueno. Ahora sí, el marco teórico, Cele, y ahí, bueno, vas a tener que Bien. contar un poco de estas personas tan interesantes y que han podido tener estos pensamientos que nos hacen reflexionar y que nos hacen entender un poco mejor cómo funciona la sociedad humana. Bueno, bien. Más que nada la idea es introducir algunos conceptos claves de la sociología de la salud, para que se tenga una visión más amplia de la persona a la que vamos a atender, ¿sí? Y cómo hay distintos mecanismos que naturalizamos y que están replicando, reproduciendo un sistema, como decíamos recién, ¿no? De asimetría, de institucionalización de algunas prácticas, ¿sí? Que bueno, que pueden disminuir la libertad de decisión de los pacientes, ¿sí? O de la toma de decisiones de las personas en cuanto a sus tratamientos. En cuanto a la sociología de la salud, se centra en la aplicación de perspectivas y métodos sociológicos mientras se estudian los problemas de salud de las sociedades humanas. Su enfoque principal está en la perspectiva sociocultural relacionada con la salud y la enfermedad humana. Esto ¿A es qué un te poco lo refieres que con comentábamos, perspectiva sí. sociocultural? ¿Cómo lo traducimos a... Ahora me pasa lo mismo, ¿no? El lenguaje sociológico, llevarlo a nuestro lenguaje. ¿A qué llamamos perspectiva sociocultural? Por ejemplo, nosotros, si bien todos los seres humanos tenemos la misma contextura, o sea, está súper comprobado de que no hay razas y de que todo el organismo funciona de la misma forma, hay factores socioculturales que están relacionados con la espiritualidad, como mencionábamos recién, o la religión, prácticas que se van desarrollando en nuestro día a día, de acuerdo a si sos de Latinoamérica, si sos de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, que van a hacer que tengas determinados problemas de salud o no. Por ejemplo, hay enfermedades que están directamente relacionadas con estos determinantes de salud, como que están vinculados con el sedentarismo, que están vinculadas con la alimentación, ¿sí? Con tener una alimentación que, como les decíamos recién, ahora estamos siempre comiendo multiprocesados en su mayoría, y eso va generando unos condicionamientos sociales, ¿sí? Porque va a depender de nuestras prácticas, si salimos a caminar, si no salimos a caminar, si tenemos un trabajo de 9 horas sentados todo el día, qué alimentos comemos, con qué frecuencia, el nivel de estrés que está teniendo esta sociedad moderna, ¿sí? Entonces son todas cosas sociales que afectan a la salud y que es importante que se tengan en cuenta no solo para si esa persona se va a adecuar al tratamiento, sino para promover buenos hábitos, ¿sí? Entonces, Mira, desde una perspectiva... hay un tema que lo que estás contando realmente nos atraviesa bastante. Primero con el tema de la alimentación y la salud, sin duda, pero en diálisis se da una situación muy particular. Los pacientes no pueden tomar mucho líquido. No pueden No. comer mucha sal, por ejemplo, ¿no? Entonces, es Ujú. realmente un tema importante para ellos, ¿no? Porque les corta, o ciertos alimentos. Antes de entrar a diálisis no pueden comer gran cantidad de proteínas. Y cuando están en diálisis hay alimentos que tampoco pueden. Entonces, todo eso le impacta de una manera muy seria en lo que a ellos les genera placer, porque la comida está asociada al placer. Y te cuento que cuando una persona entra a diálisis se lo jubila o se lo discapacita. O sea que el rol que tenía en el hogar, el caso de ser un varón o una mujer que era proveedora de dinero en el hogar, eso cambia. O porque lo jubila o porque pierde el trabajo. Entonces se da una nueva perspectiva cultural y social a partir del ingreso a diálisis. Digamos, o sea, cambia el eje dentro de la que la persona está y es mirado por los demás como el enfermo. Bueno, de la mano de esto que justo recién mencionabas con la alimentación, que es muy importante para bueno, los pacientes de nefrología, nosotros en el hospital lo que hicimos fue un curso
junto con el servicio de nefrología y el servicio de alimentación, donde se les brindaban recetas de alimentos que ellos consumían normalmente, ya sean aderezos, pan, tartas, ¿sí? Que son alimentos muy comunes acá en Argentina, recetas para que lo consuman y que sean saludables, sin sal, bueno, sin todos estos requerimientos que recién mencionabas, y se invitaba a la familia. ¿Por qué? Porque lo más probable o lo que más se veía es que quienes cocinaban no era la persona enferma. Entonces por ahí la persona piensa, bueno, no le tengo que agregar sal a la comida, pero la que cocina la agrega por costumbre sal. Entonces, bueno, es importante incluirlos en estos talleres de alimentación a los familiares o preguntarles quién es la persona que cocina en tu hogar para que asista y también en la consulta sepa que no es solo no agregarle sal, sino que es una alimentación sin sal, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es esta persona? Bien. Bueno, Giddens es uno, no es clásico porque es más bien contemporáneo, ¿sí? Pero es un sociólogo que es de la teoría estructuralista. No quiero profundizar mucho en eso para no marear, pero bueno, en la sociología hay distintas teorías, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a la escuela que uno estudie, sabe determinados conceptos claves, así como en Marx es la clase social, el capitalismo, la lucha de clases, bueno, de Bourdieu hay otros, de Giddens hay otros conceptos que los podemos ir utilizando dependiendo de lo que nosotros querramos analizar. Ahora bien, ¿por qué introducimos estos términos? Es para saber qué es lo que vamos a ver al final, ¿no? En este transcurso es qué es lo que hace la persona decidir, ¿sí? Un poco en el primer encuentro lo mencioné, em, el individuo, las personas, tienen esta concepción de pensar que nosotros somos autónomos y elegimos lo que queramos hacer, ¿sí? Que nosotros somos quienes decidimos, somos dueños de nuestra vida. Bueno, la sociología viene a decir que no es así, que nosotros funcionamos, nos desarrollamos y reproducimos ciertas prácticas a través de estructuras, ¿sí? Que hay en la sociedad, por ejemplo, la teoría estructuralista plantea esto, que nos hacen actuar de esa determinada manera y nos acotan nuestra posibilidad de elección. Estos mecanismos de la sociedad, ¿sí? Están presentes siempre y son tan efectivos que no nos damos cuenta. Que nosotros nos asombremos cuando alguien nos plantea esto, de que nosotros no somos autónomos completamente, es justamente un funcionamiento de la sociedad que lo está haciendo bien, ¿sí? Entonces nosotros actuamos pensando con una idea de que lo estamos tomando nuestras propias decisiones, pero en realidad hay distintos factores que van a hacer que nosotros vayamos por un camino o vayamos por el otro, ¿bien? En cuanto a Giddens, lo que yo quería introducir era el término de actor que actúa como agente, ¿sí? Entonces él divide a la persona, que lo define como actor, que tiene una conciencia práctica y una conciencia discursiva, ¿sí? La conciencia práctica está justamente relacionada con el hacer, ¿sí? Con lo que nosotros efectivamente hacemos, ¿bien? Y la conciencia discursiva es de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos en cuanto a nuestras Bueno, vos acciones. sabés que esto pasa claramente como un ejemplo en la práctica de diálisis. El Ujú. paciente dice, pero yo no tomé agua, ¿no? Sabe claramente qué decirte para que vos no lo retes, digamos, ¿no? Por este vínculo paternalista que lamentablemente, o maternalista, que aparece en la relación equipo de salud-paciente. Y sabe que te está mintiendo, ¿no? Y es el discurso que no está relacionado con la práctica. Es como cuando vamos a la iglesia, rezamos, eso un poco, rezamos, decimos que todos somos buenos y salimos a hacer otra cosa. ¿Sería eso? ¿Está tratando de dar ese ejemplo? Sí, y está también relacionado con justamente las condiciones sociales que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces tenemos la primera que sería la muestra de algo reflexivo de la acción, ¿bien? O sea, los agentes van a decidir organizar su discurso, que sería la segunda etapa, la de la conciencia discursiva, de acuerdo a sus condiciones sociales. Ahora, el agente, o sea, el actor con capacidad de agente, no importa estos términos, pero es más que nada para introducirlos, tiene un poder para causar una diferencia en su entorno. Entonces, ellos tienen una conciencia práctica, ¿no? Que los lleva a actuar. Sus condicionamientos sociales van a ser sus pensamientos, ¿sí? La parte discursiva, cómo ellos elaboran todo lo intelectual para llevar a la práctica. Y en esa práctica, el agente tiene una capacidad de generar una diferencia, de transformar el entorno. Pero, esto es lo que les decía recién, está condicionado por las instituciones y el entorno. Y acá es donde lo vinculamos con las instituciones de salud.
Voy a aclarar que todo lo que vamos a hablar obviamente está referido a la salud y a los médicos o profesionales de la salud porque es lo que a nosotros nos reúne, pero pasa en todas las instituciones, hay distintos grados de poder, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, de distintos poderes, de estructuras de poder que se van replicando y reproduciendo. Ahora nos toca el caso, obviamente, de la institución de salud propiamente dicha, ¿bien? Entonces, Quería comentar, preguntarte algo en realidad. Nosotros sí, sí, tenemos sí, aquí en el curso la idea de el concepto de paciente activado, ¿no? Que es el paciente que tiene esta capacidad de cambiar o hacer una diferencia en su entorno. Sería eso, sería una persona que por algún proceso, digamos que la idea es que podamos tener herramientas que colaboren en esa activación, lograr que ese actor se transforme en un agente. Sería más o menos eso, exacto. ¿de Tal acuerdo? cual. Que Sería ellos más o menos. puedan utilizar esa capacidad transformadora, ¿no? Que son justamente las acciones para enfrentar distintos tipos de situaciones. ¿Cuáles son estas condiciones que te pueden limitar a la acción que vos querés hacer, ¿no? Lo material, ¿sí? Cuestiones materiales que no me permitan físicamente hacer lo que yo quiero hacer. Está asociado también lo asociado a sanciones, lo que tiene que ver con las leyes, con cuestiones de las instituciones más generales que nos prohíben, nos limitan algún accionar, y el estructural, que viene al caso también en cuanto a la estructura social en general, como les decía recién, que nos limita nuestra capacidad transformadora. Bueno, ¿Bien? por ejemplo, lo que te comentaba, si un paciente le dicen que ya no puede trabajar porque está en diálisis, no puede trabajar, no le dan trabajo, digamos, ¿no? Claro, La política laboral no toma a un discapacitado, excepto en contadas acciones, aunque por más que la ley diga debe tener un porcentaje de personas con discapacidad en su trabajo, pocas veces ocurre, digamos, ¿no? Se lo jubila. Quiero decir que ahí hay un límite estructural que da la propia sociedad, por ejemplo. exacto. Bueno, y justamente esto, ¿no? Del poder, más allá de utilizar la palabra poder como la capacidad de hacer algo, está vinculado con tener un poder en la sociedad para poder transformarlo, ¿no? Estar en una escala o en un mapa, si lo quieren así mirarlo, de la sociedad en donde realmente me da el lugar de transformarlo, si no todos podemos ejercer ese poder para transformar el entorno, ¿sí? Eso viene relacionado con lo que veníamos diciendo recién, de acuerdo a las perspectivas socioeconómicas, socioculturales, de donde uno esté inmerso en la sociedad, va a tener cierto grado de poder o no, dependiendo en qué lugar. Bien, no es lo mismo, por ejemplo, en un barrio, por decir, no sé, el médico de, voy a decir otro, el juez de la ciudad, ¿no? Tiene un poder no solo en cuanto a su profesión, sino que también la sociedad lo identifica como alguien superior, ¿sí? Pero Entonces ahí, te doy un ejemplo práctico de las unidades de diálisis. En ujú, hemodiálisis, muchas veces los pacientes le regalan cosas a la jefa de enfermera, ¿no? Le dan una cadenita, no sé, lo que fuera, ¿no? Una flor. ¿Por qué? Porque ella es la que lo acomoda en el sillón, en el caso de hemodiálisis, y si ellos quieren que siempre le den el mismo sillón, tienen que de alguna claro, manera hacer eso, digamos, existe el micropoder, ¿no? O sea, el 19 médico, estas. uy, son las 7 de la tarde, ya me está marcando el tiempo. Ya ah, hay un micropoder en las decisiones, también en ese nivel. En cada uno de nosotros, en el consultorio, en la institución, hacemos eso dentro de la estructura que tiene la propia institución. sí, justamente, bueno, lo que recién decías, ¿no? Estos, los usuarios, desde la sociología de la salud los voy a aclarar, utilizamos la palabra usuario. Sé que en medicina todavía se usa pacientes, pero la idea es migrar a una palabra que no los ponga ya de entrada en una situación disminuida, ¿no? Como que tienen que ser pacientes y esperar a que alguien los atienda. Entonces, desde la sociología siempre hablamos de usuarios, pero bueno, más que nada para hablar de la misma forma. Esta interacción, o sea, la persona que necesita acceder a un servicio de salud se tiene que adecuar y limitar a las reglas de esas instituciones, ¿sí? Desde qué día tienen los turnos, los horarios, qué tratamientos hay de cáncer de mama disponible, cáncer de mama o cáncer, o, Y perdón, o fuera, de sí, el que diálisis. fuera, se me vino ese ejemplo, porque de donde saqué la información era un estudio sobre las pacientes de cáncer de mama. Bueno, ¿de qué momento lo tienen que hacer? Y la información, ¿no? De, tengo que hacer esta fila, no la tengo que hacer, la tratan mal porque está en otro piso incorrecto y estuve esperando, llegó tarde, perdió el turno. Hay un montón de cuestiones que van a hacer que una persona tenga o no tenga poder frente a su propia salud, ¿sí? Así que bueno,
ahora introducimos a Pierre Bourdieu. Bourdieu lo que hace, a grandes rasgos, es la teoría clásica de Marx, que habla del capital económico y cómo el capital económico define la posición de las clases, la toma y la transforma, ¿sí? Y agrega distintos capitales, ¿no? El capital simbólico, que justamente está relacionado con un aura que una persona tiene, un poder, desde lo simbólico, como recién les mencionaba, ya sea por su profesión, por distintos aspectos que lo hacen poner en el mapa, que sería el campus, el campo social. Las personas están posicionadas en distintos puntos, ¿no? De acuerdo a su capital simbólico, a capital cultural, y a Económico. su capital económico y social, va a estar en un punto o en otro. Bien, el hábitus es lo práctico, justamente lo que también veníamos diciendo de Giddens, ¿no? Lo que hay que hacer en una situación determinada. ¿Qué es lo que se espera de mí que tengo que hacer en esa situación? Claro, ¿Sí? es como que el médico, el enfermero está con el guardapolvo blanco, detrás de un escritorio, Ujú. digamos, ¿no? Yo cuando doy clases de educación para adultos, orientado a enfermedad renal crónica, siempre digo que para ser entrenador hay que sacarse el guardapolvo, ¿no? Un poco como para sacar este hábitus que nos pone en un lugar distinto y volver a trabajar con este concepto de que la educación debe ser transversal en el adulto. Es interesante cómo uno el hábito lo hereda, ¿no? O sea, la propia institución te va diciendo cómo tenés que ser, cómo tenés que trabajar, ¿no? Claro, nos va mostrando que nos tenemos que sentar del otro lado del escritorio, que tenemos que escuchar, hacer las preguntas mínimas e indispensables, porque tenemos 20 minutos si el médico está apurado para que nos atienda, ¿sí? Y lo más probable es que en esos 20 minutos se nos haya olvidado indicarle al médico que teníamos algún dolor extra hace unas semanas y no lo creemos oportuno cuando es el médico en ese caso en el que tiene que saber si cierta Bueno, información es vamos a oportuna o recomendar no. vamos a recomendar una película, Patch Adams, no sé si la viste, es un médico que se hace de payaso para Sí, sí, poder la del payaso. atender a los pediatras, así que la verdad que es un médico que realmente existió, así que la verdad que recomendamos esa película también. Interesante el hábitus, ¿no? Porque es realmente lo que tenemos. Y acá tenemos el campo social, que lo acababas de explicar, ¿no? Sí, que justamente en este campo, nosotros, según Bourdieu, estamos ubicados en determinados puntos haciendo toda esta relación entre los distintos capitales. Ahora bien, es un juego de poder, dice Bourdieu, ¿sí? Estamos en constante relación y competencia con el otro para tomar una posición o no. Entonces, como un juego, las reglas están dadas, ¿sí? Y nosotros nos movemos a través de esas reglas para em, hacer lo que se espera de nosotros como jugadores y se naturaliza, ¿sí? Como es las reglas del juego están dadas, naturalizamos que nos tenemos que comportar de esa forma, que la persona que está en una posición superior tiene un mayor nivel de instrucción, que sabe lo que tenemos que hacer, que tenemos que acatar y se espera de nosotros que estemos callados, que seamos pacientes dóciles, justamente como indica la palabra, que no generemos conflicto, porque si no por ahí el médico no me quiere atender o no me da más turno, no me da sobreturno, no me da el sillón, como vos decías, en la diálisis que a mí me gusta, ¿sí? O sea que hay un ejemplo que me pasó a mí personalmente en mi práctica. Había un paciente de los que preguntan, ¿no? O sea, pacientes preguntones. Ujú. Y en un momento me dice que iba a faltar a diálisis, hablando de hemodiálisis, la técnica que es institucional, no esta que estamos en el curso, que es domiciliaria. Y yo le decía, mira, si vos no venís a diálisis, él venía lunes, miércoles y viernes. Si no venís el viernes, te vas a morir. O sea, yo le decía, no podés faltar a diálisis porque te vas a morir. Bueno, el paciente quería jugar a las bochas, ¿no? Las bochas es un juego en Argentina muy común que se tiene una pelota para arrimar, perdón, una bola para arrimar otra bola más chiquita. Y es muy común en el interior de Argentina jugar. Y este paciente se quería ir, se fue. O sea, no me hizo caso, no vino a diálisis, se fue. Pasó viernes, sábado, domingo y el lunes vuelve a su turno habitual. Y no se había muerto, ¿no? O sea, y estaba bien, digamos, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo cuento? Cómo esto de lo que vas a hablar, micropoder o ejercer el poder, también puede ser no hecho caso, digamos, ¿no? Puede el paciente decir no. Y lo peor de todo es que después se pierde eso totalmente, ¿no? Porque el paciente ya no va a creer que vos le estás diciendo, Claro, eso te iba a eh, decir. bueno, Nosotros nos estamos delegitimando por decirlo de una forma, en donde nuestra palabra, o bueno, los médicos, ¿no? O las enfermeras, tiene un poder muy importante en las personas, ¿sí? De qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Es como si fuera una palabra que ellos no pueden revocar. Ahora, si
la estamos utilizando porque, bueno, queremos que efectivamente es lo que el paciente tiene que hacer, es ir el viernes. Bueno, después, ¿cómo le explicamos bueno, fue un milagro, ahí podemos utilizar esa palabra? No, lo que pasa es que hay un concepto interesante para agregar, que es la enfermedad crónica. El paciente Ujú, sabe que puede morirse. O sea, cuando ingresa a claro, diálisis, sabe que tiene su fecha de finalización y hace un duelo por eso. El paciente que es enfermo crónico puede decidir dejar de tratarse. O sea, es un derecho. O sea, a conciencia de que lo que le puede pasar, no hay inconsciencia, sino conciencia que puede tener un evento, puede decidir hacerlo, ¿no? Y eso también es una cosa que hay que trabajar mucho con los médicos y con los enfermeros porque no se permite esa decisión, ¿no? Esto es decir, bueno, prefiero morirme, quedarme en mi casa y no me dializo, ¿no? O sea, eso también claro. es un derecho, ¿de acuerdo? Entonces, Ujú. y no estamos hablando de eutanasia, ¿no? Estamos hablando de la persona en su total uso de Sí, su sí, sí. conocimiento, tomar esa decisión. Bueno, y en cuanto a lo que recién veníamos hablando, ¿no? De estos poderes que se ejercen en el campo, ya la profesión médica tiene una posición jerárquica, ¿no? Frente a la sociedad que hace que las distintas pautas socioculturales se manejen en torno a ello, ¿bien? Y hay un principio de no cuestionamiento. Puede haber, obviamente, pacientes que sí tengan un distinto grado en ese campo social que se permitan cuestionar al médico y hay quienes no lo van a cuestionar y van a directamente acatar, ¿sí? Lo importante es que cuando nosotros brindemos la información al paciente, sea lo más clara posible, ¿sí? Que lo pueda entender. Bueno, Weber, que es otro sociólogo muy importante para nosotros, decía que la información en ciencia tiene que estar escrita para que hasta lo entienda alguien que hable en chino. O sea, en el sentido de cualquier persona tiene que comprenderlo lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? No complejizar de más el lenguaje, que es tan importante y que es justamente lo que marca también esta asimetría de poder. Al usar estas palabras raras, palabras técnicas, la persona se siente menos por no entender y no va, dependiendo quién sea, pero en su mayoría, es vulnerarse aún más expresar eso, ¿no? No entendí, doctor, no lo entendí. ¿Qué es Claro, lo vos que sabés que tengo que nosotros, hacer? nuestra práctica de la diálisis peritoneal está muy atravesada por eso. Date una idea de que cuando el paciente empieza el entrenamiento, se lo entrena como si fuera un médico o un enfermero. Ponga esto acá, Mm, ponga esto acá, paso a paso, esto es estéril, esto es aséptico. Tiene que aprender un montón de terminología que no conoce y que de alguna manera perdemos tiempo tratando de que él ujú. aprenda, cuando en realidad, como bien decís vos, hay conceptos parecidos en la propia vida, en la naturaleza, que él puede tomar como ejemplo y que va a hacer que entienda más rápido. Sin duda, los estereotipos, las percepciones y el marco institucional hace que uno actúe de una manera u otra. Eso también nos atraviesa como equipo de salud, el marco institucional, el sistema Claro. donde estás, cómo tenés que trabajar. Vos dijiste algo recién, si el médico tiene 20 minutos, ¿cómo puede ser para dedicarse a entrenar, educar y a revisionar lo que el paciente siente? Y Digamos. también lo otro es que el sistema médico está hecho por médicos, aprenden a través de los médicos, es un círculo muy cerrado, ¿sí? Entonces va a hacer que estas prácticas se sigan reproduciendo, porque se trabaja entre pares, ¿sí? Entonces hablan el mismo lenguaje, no, hay cosas que se comprenden, por decir, no, obvio, yo también tengo 20 minutos, lo hago así, que lo hago o no lo haga, pero bueno, justamente lo que venimos a hacer acá, ¿no? A ver cómo transformamos nosotros esa realidad para que la institución médica, si se quiere seguir trabajando enteramente por médicos en relaciones de poder, como veníamos diciendo, que estén formados de una manera integral, ¿sí? No únicamente desde la parte o biologicista Es que acabas de cambiar el eje y me parece muy bonito, ¿no? Porque si no, los que nos están escuchando deben pensar que estamos hablando del paciente. En realidad estamos hablando de nosotros, ¿no? Estamos hablando del Ujú, equipo de salud que tiene que pasar también a ser un agente transformador para poder resolver las situaciones de trabajo si quiere sí, trabajar en atención central a la persona. Si no, va a seguir reproduciendo lo que viene históricamente la institución de salud haciendo, los 20 minutos y tal nada cual. más, digamos, ¿no? O sea que nos tenemos que transformar en un agente, digamos, nosotros Claro, sí, bien. es fundamental que haya esa adopción. Y en la relación, perdón, un ratito antes, Perdón. la diapositiva anterior, del médico-paciente, que justamente más allá de que seguramente lo hayan visto, ¿no? Que es la interacción de cara a cara, es esto del lenguaje que hablábamos, ¿no? Que tiene una capacidad técnica y la formación profesional está
en base a lo técnico, ¿sí? Y hay que incluir también la parte de determinantes sociales, la parte de la sociología, de cómo nosotros como seres humanos y con esta capacidad que tenemos técnica podemos hacer que el paciente entienda el tratamiento de una manera correcta y lo pueda ajustar a su día a día y tener en cuenta las expectativas que la otra persona deposita en nosotros, ¿sí? O sea, en los médicos me refiero o en las enfermeras, ¿no? Se va transformando una metodología una reproducción, ¿no? De estas prácticas que el otro que viene a la consulta espera que el médico lo escuche, que el médico lo atienda, que lo salve en ciertos puntos, ¿no? Que comprenda cómo es su calidad de vida, ¿no? Que se sienta contenido. Y hay veces que los marcos institucionales limitan ese accionar, ¿no? Y ese acercamiento con los pacientes. Así que bueno, si ahora si querés pasamos a la Claro, siguiente ¿no? Y acá tópica. por 10, ¿no? Y el poder simbólico que lo habíamos charlado, ¿no? Sí, más que nada es lo que veníamos mencionando, ¿no? Pero es un efecto invisible que solo puede ejercerse con la complicidad de quienes no quieren saber que lo sufren o incluso lo ejercen, ¿sí? Nosotros, como bien les decía hace un rato, si la sociedad funciona como está funcionando y nosotros pensamos que somos autónomos y que somos ajenos a todo esto, le estamos haciendo un favor a seguir reproduciendo las mismas prácticas de dominación, por decirlos en esos términos, y no estamos haciendo nada para cambiarlo porque estamos en una posición cómoda, ¿sí? Donde nosotros tenemos un poder simbólico frente a otra persona que le podemos decir, tenés que hacer esto y es la única opción que hay, cuando puede haber alternativas, ¿sí? Eso es lo importante acá y por qué yo traigo todo esto para hablar con ustedes. Porque en esos 20 minutos que tenemos en la consulta, tenemos que intentar que la persona, en estas enfermedades que hay variedades de tratamiento, ¿no? Me refiero, tenga la autonomía para decidir si es lo que quiere hacer o no, ¿sí? Porque es la decisión sobre su salud, sobre su persona y sobre su día a día, ¿bien? Entonces, el poder simbólico que ejerce algunos profesionales es justamente, bueno, las alternativas son, ¿te adherís a este tratamiento que te estoy diciendo o no te adherís? Y termina ahí, ¿no? Bueno, Bueno, Parson, Sir Parson es de terror, digamos, ¿no? Si bien en su momento fue un médico importantísimo y también tenía su filosofía en esto, él decía que el médico tenía que mantenerse emocionalmente al margen de la atención del paciente y que esta neutralidad efectiva era una condición necesaria para el trabajo. Y así nos han entrenado. ¿Me acuerdo? ujú. Así. Y sigue estando hoy actualmente en gran medida. Ahora hay un cambio un poco pensando esto de la atención centrada en la persona, pero la mayor parte de las escuelas médicas siguen pidiendo esta neutralidad al trabajar, digamos, ¿no? Sí, nosotros, bueno, desde la sociología también lo estudiamos bastante, pero bueno, también es de la escuela postestructuralista, ¿no? Entonces se basa en que las estructuras de la sociedad, como están, tienen un funcionamiento y se deben replicar, y hay algunos agentes que sirven como el control social. Y es ahí donde estudia la parte del médico, ¿no? Que se debe mantener emocionalmente al margen de la atención al paciente, ¿no? El médico que tiene que ser neutral, que no se tiene que afectar sus sentimientos con una persona. Entonces es un humano, una persona que está atravesado por emociones y que en su profesión, en su día a día, en las 10 horas diarias que trabaja, dependiendo del lugar, tiene que mostrarse neutralmente afectivo, ¿sí? Y está trabajando con seres humanos Y también. te digo que Entonces, eso lleva, por ejemplo, que hay países donde para hacerse atender con diálisis peritoneal no pueden elegir al médico. Se van a la institución, al hospital X, y un médico lo atiende un mes y al otro médico lo atiende el otro mes otro médico, ¿no? O sea, claro, ¿por qué? Por este concepto, digamos. Parson dice, no hay que dejarle que el paciente se queje porque otro médico lo atiende, ¿no? O sea, él dice eso, digamos, ¿no? Que no debería sí. permitirse eso para que funcione el sistema, para mantenerlo estable el sistema, ¿no? Desde la sociología a Parson justamente se le cuestiona esto, ¿no? Que acepte y justifique esta relación asimétrica entre el médico y el paciente, que es entendida como una función necesaria para el control social y la estabilidad del sistema, ¿sí? Desde la sociología se cuestiona esto, porque si bien hay una asimetría entre el médico y el paciente, que sabemos que existe y que se va a seguir reproduciendo, en la toma de decisiones
no debería darse, ¿sí? Una cosa es cuando el paciente llega a una guardia y obviamente no puede decidir y el médico tiene que hacer lo que está capacitado para hacer y se espera que reaccione y que actúe en consecuencia con eso. Y otra cosa es cuando son enfermedades crónicas, cuando hay variedad de tratamientos, ¿sí? Cuando estos tratamientos afectan el día a día de la persona, ¿bien? No reconoce las distintas perspectivas entre el médico y el paciente, que era lo que le critican a Parson, ¿no? Al referirse al rol del enfermo, no admite la diversidad sociocultural de las personas, ni la diferencia de las diferentes enfermedades que hay. Entonces, habla solo de las agudas, ¿no? Y también este rol se relativiza ante enfermedades crónicas, degenerativas y fatales, Yo en las creo que no es que posible mantener Parson, los roles en ambos sectores. o sea, perdón, Celia, pero yo creo que Parson lo ponemos porque está inmerso realmente en los hospitales. O sea, la Ujú. estructura de la mayor parte de los hospitales de Latinoamérica, sobre todo los públicos, obedece a Parson. O sea, el paciente no puede elegir nada. No estamos hablando de ya la técnica de diálisis, ¿eh? Estamos hablando, no puede elegir el cardiólogo, no puede elegir el diabetólogo, no puede, directamente no puede. Y más se considera que está bien que sea así, porque es parsoniano, digamos, ¿no? O sea, el No, sistema pero claro, es parsoniano. justamente en estas enfermedades crónicas es muy importante el vínculo de los prestadores de salud, ya sea enfermeras o médicos, con las personas para que sigan el tratamiento, ¿sí? Entonces, por eso es lo que también se le cuestiona a Parson, de que solo pone el rol de enfermo y no hace una división de las distintas enfermedades que hay, y obviamente ni siquiera de lo sociocultural, ¿no? Que venimos hablando. Bueno, también coloqué a Freyson porque él sí hace un examen más exhaustivo en cuanto a esta relación y una de las características de las clases populares es que reconocen ya a los profesionales médicos como diferentes, ¿no? Y lo relacionan con los modales, con cómo el médico se desenvuelve con ellos, ¿sí? Su percepción de estas expresiones es que tienen una conciencia de la distancia social que los separa con el médico y que se encuentran en una situación de saber o por lo menos de presentir que la relación médico-paciente es una relación de clase y que el médico adopta diferentes actitudes según la clase social del enfermo. Esto es súper grave para no ser tibia con esto. ¿A qué me refiero? De que si el médico cambia como un camaleón y le da un tratamiento a una persona porque es una clase social alta y sabe que tiene recursos en cuanto a cuáles son sus derechos y puede hacer lío, por decirlo de una forma, a una persona que está en una situación de vulnerabilidad que no solo no lo comprende, sino que no sabe que tiene esas posibilidades o esos mecanismos para tener mayor autonomía, ahí estamos en un serio problema. El tratamiento, la diversidad de tratamientos, más allá de las cuestiones de política pública, de lo económico que podemos pensar, el médico lo tiene que ver como una persona, Y eso, obviamente, Celeste, ocurre permanentemente. Con enfermeros, médicos, ocurre, digamos, ¿no? Se trata distinto a la persona de acuerdo al origen y también de acuerdo a la raza. Eso es así, lamentablemente, y creo que falta esta formación sociológica, aunque si bien ahora las nuevas camadas de médicos tienen mucho más de lo ujú. que fue en nuestra época, pero también se replica lo que la sociedad hace. Sí, Porque y ellos, no es algo que no ocurra en la escuela. No es lo mismo un no, maestro no. que trabaja en una escuela de rico que una escuela de pobre. No No, es- esto sucede en distintas instituciones, obviamente que estamos hablando en la de salud, pero también es importante destacar que ellos son conscientes de eso, o sea, las personas saben que por ser de una clase social más baja el médico lo va a atender distinto, ¿sí? O sea, no es que son personas que están ajenas a la sociedad, como que están caídas del sistema directamente y piensan que en todos lados se atienden igual. Ellos son conscientes de que no pueden elegir al profesional, de qué es lo que toca, de que hay que hacer caso, es las condiciones en las que están, pero bueno, está en nuestro rol como prestadores de salud de hacer un cambio en eso y de que las personas lamentablemente se sorprenden cuando hay médicos que ven que los tratan de igual a igual, ¿sí? Y eso es es- lastimoso, Eso pero es así. pasa. Eso es así. Por último, Méndez, ¿no? Dentro de los autores. Sí, bueno, Menéndez es un autor muy importante dentro de la sociología de la salud latinoamericana, ¿sí? Y les recomiendo que lo busquen y lo estudien porque la verdad es que hace un análisis de la calidad de atención en Latinoamérica muy importante, que en la parte de sociología de la salud lo vemos un montón. Y bueno, les traje las características de la relación de médicos y pacientes, ¿no? Lo que venimos mencionando, que hay asimetría, que hay una subordinación social y técnica, ¿sí?
no solo en la escala social, como venimos diciendo, que bueno, hay una persona que está instruida, que está en una posición social mejor, sino también técnica, ¿bien? Ignorancia y desconocimiento de los saberes del paciente, que están fuera del modelo biomédico, ¿bien? Salirnos de esa caja de lo biomédico y entender cuáles son los saberes que tiene esa persona a través de las distintas etnias que hay, religiones, que afecta mucho a la salud, ¿sí? Porque si, no sé, hay un chamán, por decirlo, dependiendo de la región de Latinoamérica, que le dice que se tiene que tomar estos yuyos y le va a calmar el dolor de panza, y por ahí tenía una apendicitis la persona, por decir algo, va a afectar, ¿no? A esta relación, no solo médico-paciente, que va a ir con esta ignorancia, sino que el médico no va a saber que se tomó determinados yuyos o que no está tomando las pastillas por determinado conocimiento o creencia que tiene. La acción de responsabilidad del paciente de su enfermedad, ¿sí? Esto del paciente rebelde, el que no hace caso, el de, bueno, te enfermaste porque prendiste la leña en tu casa y obviamente que eso te hizo mal a los pulmones. Bueno, ¿por qué, no? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por qué lo estamos culpando a la persona de la enfermedad que tiene, ¿no? Si es un contexto sociocultural en donde está inmerso que hace que sea afectado de esa patología, ¿no? Fomento una participación pasiva de los pacientes, ¿no? Se fomenta esto. El paciente bueno es el paciente que no habla, que no se queja, que no me llama fuera de hora, que hace lo que yo le digo y listo. Y la exclusión del paciente en las acciones de saber médico dirigidas a él, ¿sí? Excluirlo. O sea, yo soy el médico, este es el tratamiento que tenés que hacer, ¿lo haces o no lo haces? Se acabó, se acabó. Ya No, está. y el tema de que ahora con la tecnología eso ha cambiado, sobre todo aquí que accede a tecnología, pero siempre hay algún nieto, sobrino, alguien que puede Ujú. googlear, y creo que el médico, el enfermero también ahora tiene que entender de que hay otras maneras de aprendizaje y que va a llevar a que las preguntas sean más comunes, y lo ideal es que la persona pregunte sobre su salud, no es algo que, no necesitamos la pasividad, Bueno, y no necesitamos la enojarse. activación. He escuchado médicos que se han enojado cuando el paciente viene y le dice, vi esto en internet, este otro tratamiento nuevo, y que le responden, bueno, pero yo soy el médico, si querés atendete por Google y no vengas a la consulta. No, o sea, estamos excluyendo a una persona del sistema de salud cuando viene con dudas. Está bien, sabemos que hay un montón de información que no es cierta en Google, pero bueno, hagamos nuestro rol de docentes en decirles de que bueno, y darle unos 5 minutos para explicarle por qué ese tratamiento no aplica a él, o sí. Ahora vamos a ver 4 estudios rápidos, porque ya estamos en tiempo, que Ujú. van a tener para discutir y que seguro vamos a retomar en la próxima clase. Uno habla sobre las disparidades en la modalidad de elección, utilizando un modelo específico de valoración cualitativa desde el punto de vista de sociología. Yo cuando lo veía, Celeste, este trabajo, yo decía, sabemos todo esto. O sea, la selección de modalidad indudablemente está influenciada por lo individual, por lo interpersonal, sobre la organización organizacional y sobre la política nacional, y va a haber una serie de niveles, esto está hecho en Estados Unidos, pero a mí me pareció importante comentarte que lo que hace este estudio es decir que el acceso y el compromiso de la atención médica antes de ingresar a la atención de nefrología, después de ingresar a nefrología y en el inicio de diálisis es lo que más influenció en las decisiones que el paciente va a tomar. O sea que es el equipo de salud, su compromiso y que pueda acceder a un médico o un enfermero es lo que va a generar que realmente el paciente pueda tomar una decisión o no. Y en muchos casos la decisión la toma el equipo de salud. Le dice, usted tiene que hacer esto porque creo que se merece, ¿no? Y gran parte de estos resultados están influenciados por la raza, por la etnia, y en este caso, como es un estudio hecho en Estados Unidos, las barreras del idioma, aquel que no habla inglés. Y es interesante cómo la raza y etnia ponen, porque el médico se comporta distinto de acuerdo a eso. No es lo mismo si es mexicano, así es un inglés. Digamos, o sea, y sin duda el tiempo y la dedicación que se requiere para el equipo de salud para que el paciente decida debe estar puesto dentro de la estructura y en la formación que el médico tiene. Así que esto es solamente para decir que lo que estamos charlando en la relación médico-paciente es el que mayor importa. Y acá están analizando todos los factores. Por supuesto que la atención del médico está impactada en la política de salud. Si no tenés tiempo para atender, o no tenés presupuesto, no tenés enfermero, no vas a poder actuar. Pero es interesante recordar que sigue siendo lo vincular lo que toma peso en las decisiones finales. Sí, también esto de no subestimar al paciente, ¿no? Que por ahí no hice tanto hincapié. Em,
todos nos movemos a través de distintos prejuicios y preconceptos y juicios de valor que tenemos, ¿no? En todas nuestras relaciones, ¿sí? Funcionamos así, los seres humanos, los seres sociales, nos sabemos cómo adaptar a determinadas circunstancias de acuerdo a nuestros aprendizajes, ¿sí? A nuestros distintos niveles de socialización y a los preconceptos que ya tenemos, ¿no? Si vemos a una persona vestida de determinada forma o con la piel de determinado color, lo asociamos o lo vinculamos con algún juicio de valor que ya tenemos. Es importante que los médicos, las enfermeras, los prestadores de salud se despojen de esos juicios de valor cuando están siendo profesionales, más que de la parte afectiva, como mencionaba Parsons, ¿no? Yo prefiero que emocionalmente estén atravesados con el vínculo, con la relación médico-paciente, pero despojándose de los juicios de valor. ¿Por qué? Porque se está por hecho que determinadas personas, por la primera concepción que yo tengo, por hablar dos palabras, por verlo, por ver, no sé, desde qué sistema de salud viene, de qué barrio, va a ser un paciente rebelde o no, se va a No, adaptar a no le puedo determinado enseñar, tratamiento. no le puedo enseñar Mejor no diálisis, le no va enseño a porque no aprender. lo va a entender, ¿sí? No terminó, bueno, la alfabetización obviamente que impacta muchísimo, ¿no? No terminó la secundaria, no sabe leer. ¿Qué le voy a explicar yo cómo hacerse diálisis en la casa, ¿no? Bueno, pero es una persona que es Que de otra funcional, manera puede ¿sí? Que tiene aprender. todas sus, claro, que tiene todas sus capacidades para desarrollarse, ¿sí? No terminó el sistema educativo, pero bueno, está acudiendo a un centro de salud para que justamente personas profesionales y capacitadas le brinden esas herramientas, ¿bien? Entonces ese rol educativo, la institución de salud lo tiene que ejercer. Este trabajo es un poquito, es una revisión sistemática que toma en muchos artículos que hablan sobre el tema y concluye en relación a la atención central a la persona y en la planificación de los cuidados renales. Me pareció interesante ver porque finaliza el estudio diciendo que los pacientes no saben a qué incertidumbre van a enfrentar con respecto a la enfermedad, a lo cual se agrava porque hay falta de conocimiento, la información tal cual lo habíamos charlado es incomprensible, no está disponible y no pueden estimar adecuadamente los riesgos. Por lo tanto, el paciente entra en una situación que no sabe qué esperar, qué tan alto van a ser esos riesgos y qué resultado va a ser realmente de interés para él. O sea, terrible, digamos, ¿no? Es como que Claro. es ahí y bueno, lo que Dios quiera, digamos, ¿no? Eso es un poco lo ¿qué es lo que sabemos, ¿no? Pero por ahí para los médicos y los enfermeros verlo publicado tiene un impacto, ¿no? Porque sabemos que eso es así. El tema es que acá hay en esta estructura que analizan, habla de la experiencia en salud, habla de la vida social y habla del trabajo y la reproductividad, la productividad económica, lo que termina con la exclusión social. Pero bueno, todo esto indudablemente está relacionado con el sistema sanitario. Y ahí hay un tema que involucra a nuestros países, que también son los costos en salud y los presupuestos en salud. Lamentablemente, el Producto Bruto Interno de cada país y cuánto de ese Producto Bruto se asigna para salud, en el caso de hospitales públicos y personas que no tienen posibilidad de pagarse distinto prestador, va a influir enormemente en los resultados finales y en esta atención. Ujú. El otro estudio es este, breve ya estamos terminando, y está tal cual, mira, cuando uno habla de los factores que se relacionan con la salud, habla de las guías para educación y tal cual dijimos, Bourdieu está ahí, ¿no? El Ujú. poder, ¿no? La dominación para que tiene el equipo de salud en la decisión a tomar. Cuando habla de relaciones personales, habla de los valores Los personales, valores. la creencia y las actitudes. Aquí está la religión, por ejemplo, las Ujú. estrategias y lo conductual. Cuando habla de factores sociales, habla de las políticas médicas locales y lo sociocultural, tal como dijiste en tu exposición, la historia que tiene, cómo está atravesado, cómo vive, qué etnia tiene, qué cultura tiene. Y luego sí, el dinero que dispone, si hay armonía familiar, para luego ver la decisión, para tomar una decisión acertada, digamos, ¿no? Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Celeste. Creo que con esto estamos repasando el final. Ha sido muy lindo compartir contigo este tiempo. Un ticket, ¿qué te parece? Lo último para decir. Bueno, más que nada para cerrar así a modo de conclusión, es importante que tengan en cuenta que las personas, los pacientes que van a adherirse a un tratamiento o no, van a tener esa autonomía de la decisión,
dependiendo de estos factores que venimos hablando, ¿no? De lo sociocultural, de cómo es la atención con el médico, de a qué centro va. Entonces tiene una autonomía limitada, ¿sí? Entonces, para tomar una decisión es necesario que ellos sean autónomos y tengan toda la información a su alcance. Y bueno, este lenguaje técnico que venimos hablando de la profesional, de los profesionales médicos y bueno, prestadores de salud, es importante que la cambien y que lo empiecen a manejar con un lenguaje más del sentido común para no limitar esa autonomía, ¿no? Entonces las prácticas de autonomía se dan en márgenes de libertad que pueden ser amplios o estrechos y pueden representar la oportunidad de dirigir sus vidas como sujetos activos en un proceso de atención, ¿sí? Los pacientes pueden optar solo en términos de tomar el tratamiento que el médico le dice, la institución, o bien no tomarla. Son las únicas dos opciones extremas que se están dando. Entonces, se utiliza mucho en términos médicos, es necesario, todo va a salir bien, para minimizar la necesidad de ofrecer explicaciones más amplias, y con esa conducta ponen en manifiesto que ellos son expertos y que tienen que confiar en la decisión que le dice el médico. Tal Y cual bueno, para dice el cerrar y estudio, ya ¿no? Porque terminar, tal cual dice claro, el estudio, porque el estudio dice, al final los pacientes no saben realmente qué riesgo van a tomar, porque como decía el médico, no, tranquilo, es necesario, todo va a ya salir bien, está. ¿no? Todos tienen que hacer esto, ¿no? Y bueno, justamente para cerrar y ya dejarlos, la anterior, perdón. Ah, perdón, perdón. No, no está bien. Perdón. Diversos estudios dan cuenta de que este uso del lenguaje hace que sea una negociación constante esta relación del médico-paciente y hay un encuentro de poder y dominación, ¿no? Y este control social que hablaba Parson. Entonces, el lenguaje modifica realidades y tiene esta habilidad también transformadora que le va a dar a una persona tener una amplitud de elección para los tratamientos o simplemente, como se está dando lamentablemente ahora, de aceptar, acatar y y bueno, y que todo salga bien, ¿no? Que todo Como salga bien. decías. Y este último punto, que lo pasamos muy rápido, porque lo vamos a seguir viendo en la clase que viene, Ujú. cómo la relación médico-paciente, relación médico-paciente o equipo de salud, enfrenta de distintas maneras: paternalista, informativo, interpretativo, digamos, y institucionalista, donde es la institución la que establece los parámetros de vínculo. Bueno, esto es ¿cómo se llama? Como un Un anticipo, plus. claro, como un plus para la próxima actividad. Así que ahora sí, Ahora muchas sí. gracias, Celeste. Nos vemos la próxima actividad. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, gracias. Chau, chau.